Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Gutiérrez Quinto, Santos Chan, Muriel Hernández, Hernández Martínez, Soto Cervantes y yo su servidora Ventura López. Nosotros les vamos a hablar sobre los estados de agregación de la materia, tales son el sólido, el líquido y el gas. Vamos a comprobar y demostrar sus características y propiedades. Bueno, primeramente les vamos a hablar del estado de agregación de la materia, que es un sólido. Vamos a hablar sobre sus propiedades y características. Los sólidos presentan propiedades específicas, como es la elasticidad. Un sólido recupera su forma original cuando es deformado. Un resorte es un objeto que podemos observar en esta propiedad. Por ejemplo, aquí, al estirarlo, pierde su forma original, o sea, se deforma, y al regresarlo, llega a su forma original. Otro es la fragilidad. Un sólido puede romperse en muchos pedazos, o sea, quebradizo, como por ejemplo un vidrio, que al aventarlo al suelo se va a romper. Pero no se rompió. Bueno. Por ejemplo, se rompió. Y el siguiente es dureza. Hay sólidos que no pueden romperse o rayados por otros blandos. El diamante es un ejemplo, pero en este momento no hay un diamante. Por ejemplo, la mesa tiene dureza y este plumón es como más blando que la mesa y no puede deformarlo ni rayarlo, ya que mantiene una dureza firme más que la del plumón. Otra es la flotación. Algunos sólidos cumplen con esta propiedad solo si su densidad es menor a la del líquido en el que se coloca. Por ejemplo, aquí el agua es más densa que este objeto y al colocarlo obviamente flota, como este también que es aquí. Son menos densos y flotan. El otro es el de la inercia. La inercia es la dificultad o resistencia que opone un sistema físico a posibles cambios. Como ejemplo, este otro plumón. Si oponemos una fuerza, obviamente no va a cambiar no se va a deformar, porque se opone a la fuerza que le aplico y es duro. El otro es la maleabilidad. Esa es la propiedad de la materia que presentan los cuerpos a ser labrados por deformación. La maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas de material sin que éste se rompa. Por ejemplo, esta cuchara que es de aluminio, no puede ser deformado ya que tiene una dureza y también de que no se puede ni romper. Bueno, yo les hablaré sobre las características de los sólidos. Aquí tenemos varios ejemplos. Principalmente los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen definidos. Aquí tenemos varios ejemplos. Las partículas que forman se encuentran ordenadas espacialmente, ocupando posiciones fijas, dando lugar a una estructura interna cristalina, debido a que las fuerzas intermoleculares son muy fuertes y hacen que tengan volumen y forma. Otra característica de los sólidos un sólido. Otra característica son los fuerzas intermoleculares. En un sólido, las fuerzas intermoleculares predominan sobre las de atracción. Es por eso que los sólidos tienen forma de porque debido a las partículas Bueno,
vamos a hablar sobre el segundo estado de agregación de la materia, que es el estado líquido. Para comenzar hablaré sobre las propiedades de los líquidos. La primera propiedad que presentaré hoy será la propiedad de la cohesión, que es donde la fuerza de atracción de dos moléculas iguales. Para hacer esto, haré lo siguiente. Imagínense que están lloviendo y la lluvia topa con su vidrio. Ahora miren, las gotas de lluvia se irán juntando hasta formar una sola. La siguiente propiedad que presentaré es la de la adhesión. Para esto, notaré lo que son un pedazo de papel lo sumergiré en el agua. Okay. La adhesión es cuando dos fuerzas de atracción de moléculas diferentes se juntan. Y ahora se queda pegado. La tercera propiedad es la viscosidad. Para esto pondré diferentes sustancias en este plato, demostrando la viscosidad de cada uno. Nuestra primera sustancia es jabón. Esa es su viscosidad, la rapidez con la que fluye. La segunda es suavizante. Y la tercera es el agua. La cuarta propiedad que tienen los líquidos es la tensión superficial. Esto lo podemos demostrar cuando nosotros colocamos un objeto en la superficie del agua. Lo que tiene es que el líquido tiene una fuerza que mantiene al objeto flotando encima de su superficie. Y por último demostraré la capilaridad de los líquidos. Esto es la facilidad con la que un líquido puede viajar a través de los tubos, o más bien subir. A continuación introduciré este popote dentro del agua. Si pueden observar, la cantidad que contiene este popote es la misma cantidad la misma altura con la que donde se está metiendo. Eso es todo por nuestra parte. Bueno, yo le hablaré sobre las características de los líquidos. En este caso voy a mencionar 4 características que son forma. Los líquidos no tienen forma propia. Como se ve aquí, cada líquido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Y los recipientes pueden ser de variada forma y los líquidos se siguen adaptando. Esto también nos lleva a la segunda característica, que son las fuerzas intermoleculares, que nos dicen que los sólidos no están tan juntos como las moléculas de un sólido o como las moléculas del aire, que están dispersas. La tercera característica es la comprensibilidad, que nos dice que los sólidos no pueden comprimirse. Y esto lo podemos ver con el agua, que sencillamente no la podríamos aplastar y hacer más pequeña. No es su estado líquido. Y la cuarta característica sería el volumen, que nos dice que los líquidos no tienen volumen propio. Y estas serían las 4 características de los líquidos. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar sobre el estado gaseoso. Y primero, ¿qué es un gas? Bueno, el estado gaseoso o los gases son un estado disperso de la materia en el cual las moléculas de este gas se encuentran separadas unas de otras por distancias que son mayores a las de las moléculas que tienen diámetro real.
Como las características y las propiedades de los gases se complementan, vamos a ir mencionando una por una. La primera es que los gases se adaptan a la forma y al volumen del recipiente que los contiene. Como primer ejemplo es la soda, tiene gas. Pudimos notar, el gas estaba comprimido dentro de la botella y al momento de abrir la botella el gas trató de salirse para acaparar el volumen que él necesita o esparcirse. Muy bien, ya. La segunda de las propiedades y características es cuando un gas se cambia hacia otro recipiente de donde él estaba, este se puede expandir o se puede comprimir dependiendo del volumen o de la forma del recipiente que lo va a contener. Cuando se trata de transportar a otro recipiente, este va a ocupar todo el volumen del nuevo recipiente que lo va a contener y va a optar la forma que tiene el recipiente. Y un ejemplo de esto es el globo, en el cual lo vamos a inflar. Y el gas va a tratar de salir por aquí y va a expandirse, sus partículas van a expandirse de manera que el globo se infle. Como pueden notar, el globo, ahora el gas que está dentro de él se expandió e hizo que el globo pues llegue a esta forma, de la forma en como estaba. Como ejemplo tenemos lo que es el extintor. Dentro del extintor se encuentra el gas comprimido, en el cual sus moléculas se juntan unas a otras a que llegan a conformar la forma de este extintor. Al momento de que suelta la presión por esta manguera, el gas se va a dispersar y va a salir a acaparar todo el volumen del lugar donde se va a vaciar este gas. La siguiente de las propiedades o características es que los gases se difunden fácilmente. Como no existe una fuerza de atracción entre sus partículas, pues estas partículas se esparcen de forma espontánea. Como ya dijimos el ejemplo de este gas, cuando sale, se esparce de forma espontánea. También tenemos lo que es el ejemplo de cuando jalamos la palanquita, se absorbe lo que es el gas y al momento de soltarla, el gas sale y abarca, todas sus moléculas se extienden. Como último ejemplo, el gas se dilata. La energía promedio de las moléculas es directamente proporcional a la que adquiere la temperatura. Un ejemplo va a ser el globo, que al ponerle algo caliente explota y haciendo que